Juan Luis Naval, cronista de La Villa y miembro destacado de la Asociación Cultural Caepionis. Buenos días, saludos. Buenos días a todos. Juanlu, casi medio siglo investigando. Es que alguna gente, cuando se comenta que la Asociación Cultural Caepionis ha llegado a hacer esto, no saben que ahí hay una labor de 40 y tantos años, casi 50, sí, sacando a la luz la historia y el patrimonio de Chipiona y preservándolo. Pues sí, precisamente antes de entrar aquí en los estudios me he encontrado con una persona en la calle y me ha dicho que uno de los vídeos que hemos puesto nosotros, de la extracción, por ejemplo, del esqueleto, del yacimiento de allí, del humilladero, bueno, pues decía que lo habían visto casi 500.000 personas. ¿Sabe lo que es eso? Es una trascendencia enorme. Nunca la arqueología, el tema de la arqueología en Chipiona ha interesado a tanto. Bien, es verdad que tenemos unos medios de comunicación diferentes, hoy con Facebook, Internet y demás, pues es muy fácil una noticia expandirla, pero que hayan visto ya casi 500.000 personas ese vídeo, eso quiere decir que la gente le ha tocado. Y luego, lo que es el humilladero, allí no han faltado gente. En las 3 semanas que llevamos de excavación no ha faltado gente. No ningún día, sino ninguna hora. A la hora que se iba, fuera la mañana, fuera el mediodía, lo que sea, ha habido allí gente. Y además he podido comprobar de que la mentalidad del chipionero ha cambiado. Antes, cuando nosotros hace 50 o 40 y tantos años nos metíamos en cosas de arqueología, seguíamos el enemigo público número 1. Tanto de los arquitectos, de los dueños de las fincas, donde aparecía el hallazgo y demás, y la gente han cambiado totalmente, y sobre todo la gente joven. De hecho, nos pusimos allí a pedir firmas, y yo otras veces he pedido firmas, tenía que ir buscando a la gente de uno en uno. Y hoy esta vez hemos puesto allí un tocho con papeles para pedir firmas, y la gente ni nos preguntaba, iban, leían el encabezamiento y firmaban. No hace tanto tiempo, Juan Luis, habéis tenido que convivir con la incomprensión y casi con el pitorreo de muchos, ¿eh? Pues sí, claro que sí, en más de una ocasión. No hace 50 años, hace bastante menos. Hace muy poco. Voy a poner como ejemplo, en 1991, cuando se descubren las ánforas con el enterramiento de niños chicos, dentro de, esto fue en el Chalet Santa Amalia, cuando se derribó el Chalet Santa Amalia, pues entonces vinieron los arqueólogos de Cádiz para estudiar y demás, y parecía que había interés en que aquello no siguiera para adelante. Todo eran pegas y todo eran problemas. Y luego, como he comentado otras veces, al cabo del tiempo, después de ponernos tantas pegas y tantas historias, pues sale en una publicación de los Estados Unidos, una de las revistas más prestigiosas de arqueología que hay, y sale considerando el hallazgo de enterramientos infantiles en el Chalet de Santa Amalia como un hallazgo excepcional. No está diciendo un hallazgo más, sino un hallazgo excepcional. Sin embargo, nosotros quedamos prácticamente casi abochornados porque la gente nos miraba mal. Esto se asemeja un poco también a la trayectoria del CANS, por ejemplo, que durante muchos años ha tenido que bregar con la incomprensión de la ciudadanía y muchas veces hasta con el escarnio público. Pues sí. Y con el paso del tiempo, pues la gente se ha ido sensibilizando. Y en este caso parece también. La gente se va sensibilizando con querer las cosas de su tierra, con buscar su historia, conocerla, difundirla, su patrimonio también. Y yo creo que hay una sensibilidad muy especial de la gente en estos momentos. Sí. Obviamente hay que respetar todas las opiniones, pero hay una sensibilidad muy especial en estos momentos con la arqueología, que vamos a decirlo claramente, yo creo que a vosotros incluso os ha sorprendido. Pues claro, nosotros nos hemos visto sorprendidos porque, verá, otras veces que hemos actuado, aquí hemos tenido la suerte de que se ha hecho en una plaza pública, no es una propiedad privada, como ha ocurrido en la mayoría de las veces. Entonces, yo comprendo que también hay, en cierto modo, culpa por parte de la administración.
Me refiero a Cultura de Cádiz. Cuando nosotros dábamos la voz de alerta de que en tal sitio había un yacimiento o había un hallazgo arqueológico, pues la lentitud que tenían era tremenda. Entonces el dueño de la propiedad pues se veía perjudicado porque a lo mejor te paralizaba la obra años, ¿no? No, yo creo que en una excavación de urgencia se puede hacer y en cuestión de un mes o 2 meses solucionarle al dueño de la finca ese problema, que para él es un problema, para nosotros es una alegría descubrir cosas, pero para ellos es un problema. Entonces hace una excavación de urgencia que se haga en un mes o 2 meses y que el dueño, si la cosa es importante, pues habrá que tenerla allí, pero si no es importante, pues habrá que sacarla, llevarla al Museo de Cádiz. De momento, que ya hablaremos del tema del museo, porque es otro de los objetivos y de los problemas que hemos tenido durante estos 40 años. Pero eso da un programa entero. Ahí está. Y entonces la gente siempre ha estado temerosa a eso. Ahora, como ha sido una plaza pública, pues nosotros no tenemos problemas ni de prisa por hacer las cosas, ni nadie que nos diga, mira, ha paralizado la obra y estaban allí 4 albañiles o 10 albañiles trabajando y lo han dejado, y como nos han dicho algunas veces, y la culpa de que estos hombres estén parados es vuestra. Nos lo han dicho más de una vez. Bueno, vamos a las preguntas. Venga, que hay que responder. ¿Por qué hay que hacer esta excavación? ¿Por qué había que hacerla? Pues había que hacerla porque nosotros que somos estudiosos de la historia de Chipiona, tenemos multitud de manuscritos y de datos que hablan de la existencia de una población en las cercanías de Regla. Muchos datos y sobre todo cuando el mar, han venido mareas grandes y el mar ha retirado mucha arena, pues han aparecido multitud de tumbas y de cimientos y ánforas, en fin, toda clase de vestigios de esa época, pero siempre hemos dicho, nos lo han dejado escrito, pero verlo no lo hemos visto. Hemos visto algún. Entonces queríamos buscar un sitio y un lugar idóneo donde poder hacer esa excavación, que pensábamos allí en la plaza del Humilladero, y que no tuviésemos prisa y que pudiésemos llegar al fondo, a lo que es lo que se suele decir en Chipiona, la piedra, ¿no? Y decir, bueno, de aquí para arriba, ¿qué es lo que hay? Porque hasta ahora nosotros sabíamos de la asistencia de los árabes aquí en esta zona, de la asistencia incluso de los romanos, pero nos quedaba la duda si anterior a los romanos, un sitio tan estratégico como es Chipiona, donde creemos que ha habido habitabilidad siempre, de hecho se han encontrado cosas prehistórica también. Entonces nos faltaban ahí 2 escalones como son, por ejemplo, los fenicios y los tartesos, de lo cual nunca se ha encontrado nada. Y entonces decíamos, si llegamos con esta cata que hacemos hasta el fondo, hasta lo que es la piedra, pues probablemente podemos decidir ya definitivamente si la historia de Chipiona parte de los romanos para acá o es anterior. Ese era el objetivo principal de esta excavación. ¿Y por qué ese punto, en concreto, a esa distancia del Humilladero? Bien. Que es otra de las preguntas de la gente. Es una de las preguntas que nos han hecho en estos días todos, y además que nosotros hemos hecho una excavación abierta. Me refiero a abierta en que la gente que nos han ido preguntando, allí hemos estado Lucas y varios de la asociación explicándoles, porque no se van a poner los mismos trabajadores, los que están haciendo la excavación, entonces perdería mucho tiempo, pero Lucas y 2 o 3 más hemos estado informándole a la gente. La gente desde lo alto del Humilladero han tenido la ocasión de ir viendo cómo se hace la excavación poco a poco. Yo creo que todas estas cosas han influido en que la gente poco a poco se han ido comentando de unos a otros y han aparecido allí, yo no sé la cantidad, pero allí puede haber aparecido un medio pueblo, y sobre todo de gente joven, increíble la cantidad de gente joven, lo que a mí me alegra mucho porque veo que tienen un pensamiento diferente a algunas. No vamos a decir también que todas las personas mayores no les interesa el tema arqueológico, pero algunas personas mayores lo ven de otra forma. Bueno, a lo que iba a la pregunta. El punto exacto. El punto exacto es, una vez que nosotros teníamos la decisión, dijimos, bueno, dentro de la plaza lo podemos hacer en cualquier sitio. ¿Cuál es el mejor? Pues basándonos en la aparición de la Virgen de Regla, que según la tradición aparece en el pozo que hay dentro del Humilladero,
Pues si la esconden los agustinos en aquella época, cuando viene la invasión árabe, la esconden dentro del pozo. Antes de la invasión árabe, quiere decir que el pozo no es árabe, es romano. Claro, por deducción. Y entonces dijimos, si esto es un pozo romano, alrededor del pozo debió de haber una vivienda. Y suponiendo que no hubiese vivienda, todo el que acudía al pozo, bien a beber, a sacar agua, se le podía partir una vasija, se le podía caer una moneda, se le podía caer un collar. Si iba llevando animales, un cabra, o lo que sea, se le podía caer algún animal dentro del pozo o en los alrededores. Bien, entonces era un sitio de mucho trasiego. Y en un sitio de mucho trasiego es más fácil de que encontráramos algo mejor que en medio de la plaza. Y ese fue el motivo por el que cogimos el sitio este. ¿Qué ocurre? Que empezamos a llevarnos sorpresas. Primera sorpresa, a los 20 centímetros de quitar la losa de hormigón, enseguida sale unos cimientos tipo, según los arqueólogos, árabes. Son cimientos, sin argamasa, porque lo que es la construcción de arriba se perdería. Pensamos que los que echaron la torta de hormigón, que eso se echó sobre el año 40 y tanto, 50, debía de haber alguna construcción. Aquello se llama una explanada y es porque construcción, la arena que se había acumulado del viento de la playa, que iba subiendo la duna hacia arriba y demás, aquello lo explanaron y por eso se le llama explanada del humilladero. Al explanarlo, como el pozo donde apareció la Virgen de Regla, que es el humilladero, ese se quiso conservar, el pozo se quedó más alto. Vamos, lo que es el pozo y el humilladero. De ahí la altura del humilladero. Claro, de ahí la altura del humilladero. Entonces a nosotros no nos ha parecido arena de la playa o de duna, porque esa arena se la habían llevado ya antes los que explanaron. Claro. Aquello era un cerro o un promontorio. O un promontorio. Cuando nosotros llegamos, claro, enseguida a los 20 centímetros empieza a salir resto de construcción. Y a continuación ya todo lo que hemos visto, ¿no? La losa aquella en hormigón, la sepultura, o algo que parecía también en un principio como un pozo árabe, que luego al final no lo era. En fin, aparecieron una serie de cosas en un sitio tan pequeño de 5 metros por 5. Empezamos a preguntarnos si realmente nosotros habíamos tenido mucha suerte de abrir ahí y acertar de lleno, o es que probablemente no es que hayamos tenido suerte, sino que toda la plaza y todas las inmediaciones estén igual. Más bien lo segundo. Y entonces ya estamos optando de que no es que hayamos tenido suerte, sino que aquello es un yacimiento y está totalmente lo que es la plaza, bueno, la plaza y alrededores. Bueno, estos días has estado tú publicando, Juan Luis, ya lo haremos con más tranquilidad, cuando ya se cierre todo y cuando se evalúe, porque la gente no sabe que a partir de ahora hay un importante trabajo que hay que realizar de laboratorio, de catalogación, Claro. de investigación, a partir de que el viernes se concluya más o menos y todo con las debidas garantías que se hace, se cierre a la espera de poder hacer la ampliación. Pero ahora llega un trabajo importantísimo, claro, y ahora, intenso. Ahora los arqueólogos tienen que coger, como la gente habrán visto, porque ha estado allí todo el mundo mirando, cada vez que yo veía un resto de cerámica, pues una bolsita iban echando la cerámica, alguna moneda, algún trozo de metal, o lo que sea, todo eso se ha ido recogiendo. Bueno, habrá cientos de... Y hay montones. Y eso ahora hay que lavarlo, limpiarlo, cepillarlo, ponerlo en condiciones. Estudiarlo. Los que sean interesantes, estudiarlo, dibujarlo, para luego hacer un expediente con todo lo que ha aparecido allí. Porque, entre otras cosas, esto lo exige la Administración. Claro, la Administración. Tú has pedido una autorización y tienes que cumplir con una serie de trámites. Uno de ellos es dar cuenta de esto. Dar cuenta de hacer un informe. Para empezar, hay que ir para empezar, que la gente debe saberlo, lo primero que hay que hacer es ir a Cádiz, a la delegación territorial, para hacer entrega, por así decirlo, que aunque no se va a quedar allí, entrega de lo que se ha hallado. Claro. Y a partir de ella empezar el trabajo de laboratorio, por así decir. Tiene un plazo, en este caso Jesús Rodríguez Mellado, que es el director de la excavación, tiene un plazo de 1 año para hacerlo, pero tiene que hacerlo. Entonces, a partir del año tiene que presentar el informe y entregar todo lo que ha aparecido para que se vea allí.
Luego, el día de mañana que nosotros tengamos un museo, podemos reclamarlo para tenerlo en el museo aquí en Chipiona. No solamente esas piezas, sino otras piezas de anteriores hallazgos que ha habido en Chipiona, que también están allí, que algunas están expuestas, pero otras no son de importancia, y a lo mejor está allí metido en un sótano, para que esté en el sótano, en el Archivo Provincial de Cádiz, pues lo tenemos en el Archivo de Chipiona. Bueno, Juan Luis, tú has estado publicando las referencias en las que os habéis basado, históricas, documentadas, sobre los hallazgos que se hayan podido producir allí. La referencia más antigua es la de Fray Diego Carmona Borges, sí. 1638 y 40. Aproximadamente. En esa época escribe el libro. Entonces, la referencia, él escribe de lo que ha oído y de lo que ha visto. Es decir, que en su estancia en el convento, todavía él, cuando venían marejadas grandes, veía esos restos de cimientos y demás. Y quiere decir que referencias ha habido anteriores. Lo que pasa es que hasta ahora no lo hemos encontrado, porque Carmona Borges hace referencia a otros libros donde él se había basado. Pero claro, esos libros son tan antiguos y los títulos que pone, yo he estado mirando en bibliotecas y demás, y hasta ahora no lo hemos encontrado. Pero debe de haberlo. ¿Sabes? Es un paso posterior. Claro. Carmona Borges ya decía que allí aparecían, cuando había temporales, aparecían tumbas. 4 tipos, especifica 4 tipos de tumbas. Especifica tumbas en mármol, con lápidas de mármol, en plan sarcófago, no un sarcófago hecho todo entero de una pieza, sino de piedra. Luego, piedras más o menos ostioneras, aunque la que hemos visto en este yacimiento no era piedra ostionera de aquí de Chipiona, era otro tipo de piedra. Las había también en tégulas de barro, es decir, tejas grandes, que hacían un fondo y luego la iban cubriendo con esas tejas. Y últimamente en ánforas, la de los niños pequeños. Dejando Carmona Borges, que ya más o menos sabemos, las siguientes referencias ya en las que os habéis basado son de finales del siglo XIX, justamente, estando ya los franciscanos allí. Estando los franciscanos, vuelve de nuevo. Lo que sí es curioso es que en esa época, yo recuerdo en eso, mi padre me lo decía muchas veces, los temporales, es que hoy no vienen temporales como venían antiguamente, antes venía un temporal que llevaba 40 días de temporal y la playa se ponía que comía el mar muchísimas zonas de costa. Y lo curioso es que hay datos de 1695 y 1895, justamente 2 años después. 2 siglos. 2 siglos. Entonces, eso ha sido continuo. Sí, sí. Por lo visto, no es que haya venido esas 2 ocasiones solamente eso, porque yo recuerdo después, en 1950 y tanto, que aparecieron, que se cayeron unas murallas allí en el sanatorio, que se llevó parte de la muralla del mar, y también aparecieron restos arqueológicos. Sin embargo, eso no está muy documentado, porque en aquel tiempo creo que estaba don Antonio Calderón Quijano, que ya veraneaba en Chipiona, y fue el que se hizo cargo de esto y lo llevó a Cádiz y demás. Sí, que la gente no lo veían como algo excepcional. No lo veían como algo excepcional. Sucedía tan a menudo que entraba dentro de la cotidianidad. Y hay otra cosa que también quiero yo decir. En el subconsciente de la gente de Chipiona siempre se ha dicho, por lo menos de las cosas, porque en Zalmedina había una población y demás. Bueno, yo no digo que sea exactamente en Zalmedina, pero una población tuvo que haber, porque si hay tantísimos enterramientos, esta gente tendría que vivir en algún sitio. Y no es un enterramiento fortuito que dices tú 2 o 3 tumbas, sino son cientos de tumbas. Para poner un ejemplo, la de en 1695, según Carmona Borges, se cogieron tantísimas lápidas de mármol como para solar la iglesia de Regla, que era más chica que es ahora, pero era una iglesia, solarla poniendo las lápidas boca abajo. Que decir que, hombre, que había una población. Y eso es lo que vamos buscando, porque la población todavía no hemos encontrado un sitio de que pues mira, aquí hay una calle, una cimentación de una casa, eso no se ha encontrado. Hasta ahora nada más que se encuentra enterramientos. Y enterramientos muy próximos a la playa, que tampoco es lógico que la gente entierre a sus muertos cerca de la playa para que ocurra lo que ha ocurrido. Es decir, que probablemente la población estuviese entre lo que es Chipiona y Zalmedina.
más para allá, más para acá, no está localizado todavía. Pero nosotros pensamos en que es así. Evidentemente aquí hay un dato muy importante y es el fin final también de la investigación, y es que ese punto que estaba en alto, que era un promontorio y que era un punto de referencia importantísimo para la navegación, el último punto de referencia antes de entrar en el Guadalquivir, navegable lógicamente, claro, y el primero a la salida del mismo, un punto fundamental donde lo que se entiende es que durante siglos ha habido siempre una zona sacra. Ahora cristiana, anteriormente musulmana, romana, y se entiende que debió haber una zona también fenicia en su momento, claro, como referencia, teniendo en cuenta que los fenicios tenían por costumbre, precisamente durante todo el Mediterráneo, de tener puntos sacros de referencia para la navegación, con lo cual es un poco el fin, claro, último de la investigación, claro, ¿no? Y al fin y al cabo, esto ha sido la herencia que ha cogido también la Iglesia cristiana, católica, a raíz de llegar los agustinos, porque en la colonización de América también sirvió el santuario y esa zona como el último sitio donde se despedían los barcos cuando iban a la colonización de América. De hecho, hasta hace medio siglo la Virgen de Regla era patrona de la Marina. De la Marina en España. Sí. Juan Luis, no nos da tiempo para más. Bien. Yo creo que hemos hecho un planteamiento bueno. Otro día vamos a hablar de muchas anécdotas que hay, de las vasijas de oro, con polvo de oro y todo eso. Hay anécdotas relacionadas con el tema. Esto está dando mucho de sí y vosotros estáis trabajando ahí también con fruición. Claro. No solo sobre el terreno, sino también en internet, claro, con los porque libros. A través de internet lo que hemos querido es tener a la gente informada, porque hemos visto la aceptación tan grande que ha habido, pues, y para que la gente no empiece a haber malos entendidos, pues ha aparecido esto, ha aparecido lo otro. No, hemos sido claros en la excavación, hemos ido explicándole y poniendo fotografías de lo que ha ido apareciendo para que todo el mundo estuviese enterado, y a la vez con esas notitas que yo he ido poniendo, explicándole el porqué y los distintos... Y saber que ha habido una segunda tumba que está debajo, que también se ha descubierto, está más destrozada que la anterior, y hay otro individuo también allí. También, o sea que la cosa, eso ha sido de hace un par de días para acá. Y en la conversación, Juan Luis, para concluir, se me ocurrió una cosa, que cuando tú has dicho que la gente joven se está interesando mucho, y nosotros tenemos el problema tan grande que tenemos con el asunto del vandalismo y del respeto por el mobiliario y el patrimonio urbano, yo pensaba que quizá la mejor manera de que la gente joven dejen de hacer esas cosas, pues interesándose por su historia, por la antigüedad, por sus antepasados, y valorando lo que tienen, ¿no? Pero yo a la hora de hablar de que la gente joven, el vandalismo y todas esas cosas, yo diría alguna gente joven. Claro. Y tampoco es una mayoría. Lo que pasa es pero cuanto más conozcas tu historia, cuanto más conozcas tu patrimonio, cuanto más conozcas tu tierra, más la vas a valorar, ¿no? Más la vas a valorar, eso por supuesto. Y se evitaría eso. Muchas gracias, Juan Luis. Vale, seguiremos. A ustedes a disposición siempre. Como dicen en la tele, continuará. Vale.